Bolivia y la renuncia de Evo Morales recuerda aquella renuncia que hiciera Jacobo Arbenz en 1954, un presidente democráticamente electo, un presidente que estaba trabajando por las grandes mayorías de Guatemala, que eran indígenas y son indígenas. Un presidente que daba un discurso que aquí se los vamos a poner en estos momentos, casi idéntico a lo que dice Evo Morales. Evo Morales dice: me voy para que haya paz. Jacobo Arbenz dijo: voy a renunciar para que no haya más sangre. 1954. En las próximas décadas después de la renuncia de Jacobo Arbenz, más de 400,000 guatemaltecos fueron asesinados, decapitados, torturados. Hoy, ¿cuántos años después? 1954 al 2019. Los indígenas hoy son más pobres que antes en Guatemala. Las tierras hoy están en poder de los oligarcas, los gringos, las multinacionales. Hoy el pueblo está más pobre de Guatemala. Guatemala fue víctima de una guerra de exterminio total que duró décadas y décadas, hasta terminar con los últimos indígenas organizados. La historia se repite cuando se ignora. Imagínense ustedes que Evo Morales hubiera conocido de Jacobo Arbenz y que al renunciar ante el terrorismo de los gringos y de las oligarquías y de la ultraderecha y de los golpistas, si hubiera conocido eso, de que él lo hacía para que no hubiera más derramamiento de sangre, hubiera cambiado la decisión, porque va a haber más derramamiento de sangre. Ya en pocos minutos estaríamos hablando quizás de la cabeza de Evo Morales. Escuchemos lo que dijo Jacobo Arbenz. Escuchemos lo que dice Jacobo Arbenz y luego después usted escuche lo que dijo Evo Morales. Ya hoy con la tecnología, segundos después se sabe todo. Y qué desgracia que Evo Morales se convierta en el Jacobo Arbenz del 2019 y que el pueblo boliviano se convierta en el pueblo guatemalteco de 1954 y que estén ya a unos minutos de un genocidio de proporciones inimaginables en América Latina. Ya empezaron a quemar bolivianos, ya empezaron a machetear bolivianos, ya empezaron a cortar bolivianos, ya empezaron a torturar bolivianos. Oigamos entonces lo que dice Jacobo Arbenz, que en idénticas condiciones casi, pero en 1954, rodeado del terror gringo, de la invasión gringa. Lo que ha habido en Bolivia ahorita es una invasión gringa, pero del siglo XXI, bajo la doctrina no de James Monroe, sino que la doctrina del poder inteligente, en donde los gringos ya no van a poner a sus soldados, ya no van a poner a sus marines, ya no van a mandar aviones de guerra como asesinaron a Salvador Allende en 1973 en diciembre en el Palacio de la Moneda, que lo bombardearon. Pero Salvador Allende no renunció. Murió peleando. El pueblo que hoy vive peleando en las grandes avenidas de Santiago y de muchos lugares en Chile.
y que tienen a un Pinochet en estos momentos que se llama Sebastián Piñera, que ya les ha tirado al ejército y a las Fuerzas Armadas. Hoy entonces la historia se repite, porque ignoramos las historias nuestras, porque nunca nos enseñaron nuestras propias historias, y precisamente por eso lo hacen, para que no sepamos lo que ha pasado en el pasado y que lo volvamos a repetir. Esto es una repetición de 1954. En Guatemala era United Fruit Company, las bananas. Ese era en Guatemala el petróleo, el oro de 1954. La United Fruit Company que le pertenecía a los gringos. La United Fruit Company hoy en Bolivia son los grandes yacimientos de gas natural, los grandes yacimientos de litio, ese mineral que sin él no se puede hacer nada de la nueva tecnología, los grandes yacimientos de agua dulce que hay. Pero más allá de eso, la idea y el proyecto de que los pueblos pueden sostenerse, de que los pueblos pueden ser libres, soberanos e independientes, y que con sus recursos naturales pueden llegar a hacer milagros económicos y sociales como los que estaba haciendo ya Bolivia. Se retrasa Bolivia entonces. Imagínense ustedes, Guatemala de 1954 al 2019, ¿cuántos años? Y sigue en poder de los gringos, Guatemala. ¿Cuántos siglos van a pasar ahora con Bolivia, con este fascismo del siglo XXI, que ya la asaltó, que ya la tomó, y que hoy correrán los ríos de sangre, que no se sabe hasta cuándo van a parar. Oigamos aquí entonces a Jacobo Arbenz, pero póngalo en contexto. Póngalo en contexto porque esto, al parecer, por eso es que no nos enseñan la historia y por eso es que no nos educan. Porque si el pueblo boliviano se hubiera dado cuenta del caso Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, le garantizo que ahorita estuvieran en resistencia, defendiendo, y ningún mercenario o mercenarios o sicarios, o los de Álvaro Uribe, los uribistas paramilitares, los sicarios mercenarios que ha metido el Comando Sur, no estuvieran celebrando victoria en estos momentos. Aquí tenemos entonces a Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz, con su discurso similar al que dio hace unos minutos Evo Morales. Y Jacobo Arbenz aquí está dando su discurso de renuncia para evitar un derramamiento de sangre y para evitar que las conquistas de aquella revolución de octubre del 44 que se habían logrado en la reforma agraria, en la educación para los indígenas, en la salud para los indígenas, en la vivienda, en el trabajo. Dijo Jacobo Arbenz, para que esto se mantenga. Lo que se mantuvo después de haber salido Jacobo Arbenz fue una tiranía militar fascista que por décadas asesinó y torturó a los indígenas, a tal grado que hoy los indígenas están sin tierra, sin absolutamente nada excepto el hambre y la miseria. No hay Guatemala para los guatemaltecos,
pero sí hay Guatemala para los oligarcas, los ricos y los gringos. Oigamos entonces al presidente electo Jacobo Arbenz, que el 27 de junio de 1954, cuando presenta su renuncia y se va de Guatemala. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala, y en nombre de ello es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como estos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo, el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Yo he depositado mi confianza en el coronel Díaz porque estoy seguro de que él sabrá garantizar la democracia en Guatemala y de que todas las conquistas sociales de nuestro pueblo serán mantenidas. Es por ello que creo que las organizaciones políticas democráticas y todas las organizaciones populares deben prestarle su respaldo y apoyo. Así os lo pido en mi último acto como gobernante de Guatemala. Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero he tenido que luchar en condiciones sumamente difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no se mantiene si no tienen los elementos materiales para defenderla. Luchamos hasta donde las condiciones lo permitieran, hasta un punto en que ir más allá se perdería todo lo que hemos ganado desde 1944.
Al tomar esta actitud, no pienso más que en el pueblo y por ello he creído de mi deber contribuir hasta el último instante a salvar mucho de lo que conquistamos en los pasados años revolucionarios. La situación militar del país no es difícil, ni mucho menos. El enemigo que comandan las bandas mercenarias extranjeras reclutadas por Castillo Armas no solo es débil, sino que es incapaz y cobarde. Lo hemos comprobado en los pocos combates que libramos. El enemigo logró avanzar y tomar el departamento de Chiquimula exclusivamente por los ataques de la aviación mercenaria. Estimo que nuestras Fuerzas Armadas no encontrarán mayor dificultad en derrotarlo y arrojarlo del país. Me hice cargo de la presidencia de la República con gran fe en el régimen democrático, en la libertad y en que es posible conquistar la independencia económica y política de Guatemala. Mi programa se orientaba a conseguir plenamente esos objetivos. Sigo creyendo que ese programa es justo. No se ha quebrantado mi fe en las libertades democráticas, en la independencia de Guatemala y en todo lo bueno que impulsa a la humanidad hacia el futuro. Algún día serán vencidas las fuerzas oscurantistas que hoy oprimen al mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la libertad y del progreso de mi patria. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado. 10 años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas son muchos años como para contradecir a la historia. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales con que cuentan para la destrucción de Guatemala. Yo os hablé siempre de que lucharíamos costase lo que costase, pero ese costo, desde luego, no incluía la destrucción de nuestro país ni la entrega de nuestras riquezas al extranjero. Y eso podría ocurrir si no eliminamos el pretexto que ha enarbolado nuestro poderoso enemigo. Un gobierno distinto al mío, pero inspirado siempre en la Revolución de Octubre, es preferible a 20 años de tiranía fascista y sangrienta bajo el poder de las bandas que ha traído Castillo Armas al país. No me resta sino agradecer profundamente la colaboración que me han prestado tantos buenos servidores de la nación, los ministros de Estado y los funcionarios y empleados públicos, en particular los servicios de la Guardia Civil y del Ejército. Desde el fondo de mi corazón agradezco el respaldo y el apoyo del Partido Acción Revolucionaria, del Partido de la Revolución Guatemalteca, del Partido Renovación Nacional, del Partido Guatemalteco del Trabajo y de las organizaciones populares que, como la Confederación General de Trabajadores y la Confederación Nacional Campesina, han defendido con tanta decisión los anhelos del pueblo de Guatemala. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio histórico posterior podrá determinarlo. Deseo que se mantengan las conquistas populares de octubre, que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del país los invasores y que tenga éxito la gestión del gobierno que organiza el coronel Carlos Enrique Díaz, con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir. Yo digo, viva la Revolución de Octubre, viva Guatemala.